Hola, bienvenidos. En este video voy a mostrarles cómo podemos utilizar un API para actualizar el tipo de cambio en XA utilizando pues, el componente de info. Hay un API y lo que sí conocemos como Ion o Ion Workflow. Una vez que hemos registrado la API en Info Ion API, para saber que funciona de forma correcta, la podemos probar en alguna de las funciones que nos que nos ofrece. En este caso vamos a utilizar esta donde tenemos que especificar la serie que vamos a consultar. Eh, También fecha inicial y fecha final para obtener el tipo de cambio que vamos a solicitar. En este caso es la información referente al tipo de cambio que existe entre pesos mexicanos y dólares de Estados Unidos. Ponemos una fecha para consultar con el año, el mes y el día. Y también usamos un token que hemos generado para crear nuestra consulta. Aquí está nuestra cadena, nuestra URL con la que se consulta. Y aquí obtenemos nuestro resultado satisfactorio para la consulta de este tipo de cambio. Entonces aquí es una forma de probar las APIs con los datos que nos solicita la misma. Después, en INDES tenemos un punto de conexión en donde vamos a utilizar un documento, un bot creado específicamente para contener las respuestas de este proceso, ¿no? Tenemos los parámetros que se le han definido. Así también hemos programado para que se ejecute una vez al día y vaya y actualice los datos en XA. Esto lo vamos a hacer a través de un flujo de datos en donde le agregamos el punto de conexión. Tenemos aquí nuestro bot creado llamado process.exchangRate. Está un mapeo donde se transforma a, una, a otro bot ya predefinido de Infor que se llama process.idfrequest, que este nos sirve para mandar sentencias System Link hacia un ambiente en XA. Eh, una vez que tenemos eso, podemos programarlo y, y ver la información que nos está arrojando cuando lo mandamos llamar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este bot que se ha creado con la información que nos regresa desde la API del Banco de México. Y también podemos ver cómo le regresa la información hacia XA con el formato que requiere una sentencia de System Link. Ahora, para consultarlo en XA, pues nos vamos al objeto donde se contienen los tipos de cambio y aquí podemos buscar la transacción que se ha realizado. Aquí vemos que tiene el mismo valor que hemos visto en los bots y aquí vemos cuándo se ha ejecutado esa transacción con el usuario que determina, se usa por default entre la condición entre XA y IO. Asimismo, pues, se pueden crear otros procesos de automatización para otras monedas, como por ejemplo los euros. Podemos ver que también aquí se ejecutan los cambios para hacer los cambios que se han ejecutado
a través de las ejecuciones de la automatización de cada uno de estos tipos de moneda de cambio. Eh, También podemos ver que tenemos para libras esterlinas y por último también podemos ver que tenemos para yenes japoneses. Entonces, con esta forma podemos simplificar este proceso y automatizarlo según nuestros requerimientos. Espero les guste este video, comenten, saludos.